El 6 de abril de 1199, en el castillo de Chalus-Chabrol en Francia, Ricardo I, a quien la historia conoce como Corazón de León, moría a la edad de 41 años. Este era el mismo rey que antes había sido aclamado como un cruzado legendario, un guerrero sin miedo cuyo nombre conocía toda Europa. Pero sus últimos minutos no trajeron gloria en batalla, ni victoria sobre el enemigo. Su final resultó inesperado y humillante, no por la mano de un rival experimentado, sino por una tosca flecha disparada por un niño de 12 años desde una ballesta casera. En esta escena trágica, el destino mostró su cruel ironía. El gran guerrero que había vencido a los ejércitos más poderosos de su tiempo, cayó ante el enemigo más inesperado. Ricardo nació en 1157, en una familia que ya había entrado en la historia por derecho propio. Su padre era el rey Enrique II de Inglaterra, un gobernante fuerte y fundador de la dinastía Plantagenet. Su madre era Leonor de Aquitania, una de las mujeres más influyentes y poderosas de la Edad Media, conocida por su inteligencia, determinación e independencia. Desde la infancia, Ricardo creció en una atmósfera de poder, política y campañas militares. Ya en su juventud se manifestó su extraordinario talento para los asuntos militares. Comprendía fácilmente el arte de la estrategia y sabía inspirar a los soldados. A los 16 años, cuando otros apenas aprendían a portar armas, Ricardo ya comandaba sus propias tropas y participaba en batallas reales. Su valor y determinación lo distinguían entre otros jóvenes caballeros, y su nombre comenzaba a sonar cada vez más fuerte. A los 20 años, Ricardo se había convertido en uno de los caballeros más temibles de Europa. Sus oponentes le temían, y los aliados lo respetaban por su fuerza y coraje. Actuaba con rapidez, sin piedad hacia los enemigos, y rápidamente se ganó la reputación de un guerrero que no conocía la derrota. En 1189, Ricardo fue coronado rey de Inglaterra. Pero, a diferencia de otros gobernantes, nunca vio en la corona un objetivo final. Para él, el trono era más bien un medio que una recompensa. Su corazón estaba dirigido hacia Tierra Santa, hacia las guerras por la fe que, según creía, le traerían no solo gloria en vida, sino un nombre inmortal en la historia. Ricardo se veía como un elegido del destino, destinado a grandes batallas y hazañas por Dios y el honor. La caída de Jerusalén en 1187 se convirtió en un evento que conmocionó toda la cosmovisión cristiana. La ciudad, sagrada para millones de creyentes, había caído en manos del sultán Saladino. Para Ricardo, esto no fue solo un desafío, sino una vocación personal. Estaba seguro de que el destino le había reservado precisamente al recuperar el santuario y glorificar su nombre por los siglos. Para preparar la grandiosa expedición, Ricardo vendió casi todo lo que tenía. Vendió tierras, castillos, títulos, e incluso bromeando, pero con fría seriedad en la voz, decía que estaba dispuesto a vender el mismo Londres si encontrara un comprador. Todos sus pensamientos y fuerzas se concentraron en una sola cosa, reunir un ejército y partir hacia Tierra Santa. En 1190 comenzó la Tercera Cruzada. Ricardo inmediatamente se mostró como un verdadero líder y comandante. Sus tropas obtuvieron victorias sonadas en Acre, Arsuf y otras batallas. Su nombre resonaba no solo en Europa, sino también entre los ejércitos musulmanes, que lo llamaban Malik Rik, el rey Ricardo. Con el tiempo, comenzaron a nacer leyendas en torno a su personalidad. Se decía que poseía una fuerza sobrehumana, que su grito de guerra podía hacer huir a todo un ejército y que su espada podía partir un yunque por la mitad. Para los cristianos se convirtió en símbolo de esperanza y valor, para los enemigos, en encarnación del terror. Así nació el mito del rey que nada podía detener. Pero junto con la gloria legendaria, también se manifestaron cada vez más claramente los aspectos oscuros del carácter de Ricardo. Su valor a menudo se convertía en temeridad, y su confianza en sí mismo en franca arrogancia. Durante las expediciones, más de una vez tomó decisiones que conmocionaron incluso a sus aliados. El ejemplo más conocido fue la masacre en los muros de Acre.
Cuando Saladino no pagó el rescate por los prisioneros lo suficientemente rápido, Ricardo ordenó ejecutar a cerca de 3.000 rehenes musulmanes. El cálculo frío y la crueldad de este acto conmocionaron a muchos contemporáneos. Para unos siguió siendo el caballero sin miedo y sin tacha, símbolo de la virtud cristiana, para otros se convirtió en un guerrero despiadado cuyos actos no tenían nada en común con la imagen del noble cruzado. En esta dualidad se manifestaba la verdadera naturaleza de Ricardo, héroe y conquistador para sus partidarios. Pero al mismo tiempo gobernante cruel e imprudente cuyos actos dejaron profundas cicatrices en la memoria de sus enemigos. Para 1192, Ricardo comprendió que ni siquiera sus fuerzas eran suficientes para recuperar Jerusalén. A pesar de las victorias sonadas, la ciudad permaneció bajo el poder de Saladino. Todo lo que se logró fue un acuerdo por el cual se permitía a los cristianos visitar libremente el santuario. Para muchos esto fue un compromiso, pero para Ricardo una derrota amarga. En el camino de regreso a casa le esperaba una nueva desgracia. El duque Leopoldo de Austria, a quien Ricardo había insultado públicamente, lo capturó y lo entregó al emperador del Sacro Imperio Romano, Enrique V. Así el rey de Inglaterra se encontró prisionero. 14 largos meses pasó en cautiverio, y por su liberación exigieron un rescate enorme, 150.000 marcos de plata, una suma igual a casi 2 años de ingresos de toda Inglaterra. Para reunir tal dinero, gravaron al país con pesados impuestos, confiscaron joyas de las iglesias y fundieron vasos sagrados y cruces para hacer lingotes. El pueblo se empobreció, el país se vació, y todo esto por una sola persona. Cuando en 1194 Ricardo finalmente regresó a su patria, la encontró debilitada y arruinada. Además, mientras estuvo prisionero, su hermano Juan intentó apoderarse del trono. Inglaterra esperaba de Ricardo cuidado y restauración, pero el rey, apenas pisando tierra, ya no miraba su reino, sino Francia, donde su enemigo Felipe Augusto se preparaba para la guerra. Al regresar del cautiverio, Ricardo no se dedicó a restaurar la arruinada Inglaterra. Sus pensamientos y fuerzas se concentraron en Francia, donde se encontraban las extensas posesiones de los Plantagenet. Allí se alzó contra su antiguo aliado, ahora enemigo jurado, el rey de Francia Felipe Augusto. Ricardo se sumergió en guerras interminables. Construía fortalezas, realizaba campañas, gastaba enormes sumas en el reclutamiento de tropas y el fortalecimiento de fronteras. Pero cada nueva campaña agotaba más a Inglaterra. El país, que recientemente había sufrido el pesado rescate, nuevamente se vio obligado a pagar impuestos imposibles de soportar. El pueblo se alejaba cada vez más de su rey. Los ingleses comunes casi nunca lo veían en su tierra, solo sentían el peso de los impuestos destinados a guerras ajenas. Ricardo, alabado como gran guerrero, se volvía cada vez más extraño para su propio pueblo. En plena esta guerra agotadora, Ricardo escuchó rumores que despertaron en él la codicia y la esperanza. En las tierras de su vasallo rebelde en Lemosín, decían los campesinos, había sido encontrado un tesoro romano antiguo, estatuillas de oro del emperador y su familia, sentados alrededor de una mesa dorada. Para el rey, que constantemente carecía de medios para la guerra, esta historia sonaba demasiado tentadora. Seguro de que el tesoro le pertenecía por derecho de señor, Ricardo partió en expedición para tomarlo. Su camino lo llevó a una fortaleza insignificante, el castillo de Chalus-Chabrol, defendido por un puñado de guerreros bajo el comando de un caballero poco conocido. Para un hombre que había sitiado Acre y luchado contra Saladino, tal castillo debería haber sido una niñedad. Pero precisamente aquí Ricardo cometió el error fatal. Cegado por la codicia y la confianza en una victoria fácil, despreció la cautela. Mientras inspeccionaba las murallas de la fortaleza y se preparaba para el asalto, el rey no pensó que incluso un enemigo insignificante podía resultar mortalmente peligroso. El 25 de marzo de 1199, el destino se mostró en toda su ironía. En las murallas del pequeño castillo, entre los defensores se encontraba solo un niño de 12 años llamado Bertrand de Gourdon. Tenía una ballesta casera,
más juguete que arma real. Pero precisamente él se atrevió a disparar al mismísimo rey. La flecha, disparada desde el arma tosca, atravesó una pequeña grieta en la armadura de Ricardo y se clavó en su hombro. La herida parecía insignificante, y el mismo rey, como burlándose del destino, incluso elogió la puntería del muchacho. Para un guerrero que había sobrevivido a cientos de batallas, tal golpe parecía una niñedad. Pero detrás de la actitud despreocupada se ocultaba un peligro mortal. Ricardo intentó extraer la flecha por sí mismo, rompiendo la punta y dejando fragmentos adentro. Cuando más tarde los cirujanos se ocuparon de la herida, ya era demasiado tarde. El tratamiento inexperto convirtió una herida leve en una catástrofe que cambió el curso de toda su vida. La infección se apoderó rápidamente del cuerpo de Ricardo. Lo que comenzó como una herida trivial rápidamente se convirtió en una enfermedad mortal. El hombro y el brazo se hincharon hasta quedar irreconocibles, la piel se ennegregó y el tejido comenzó a descomponerse. En las habitaciones del rey había un olor tan pesado a putrefacción que era imposible permanecer cerca de él. Durante 10 largos días Ricardo soportó el tormento. Cada hora se volvía más difícil, cada respiración costaba trabajo. Y todo esto le sucedía a un hombre que era considerado invencible. El más grande guerrero de su tiempo, héroe de las cruzadas, que había resistido en decenas de batallas, ahora moría no en el campo de batalla, sino por la flecha de un muchacho con un arma casera. Esta fue una caída llena de amarga ironía del destino. Ante la muerte, Ricardo exigió que le trajeran a ese mismo niño cuya flecha le había quitado la vida. El asustado Bertrand de Gordon fue llevado a las habitaciones del rey moribundo. Con voz débil pero firme, Ricardo preguntó por qué el niño había alzado armas contra él. La respuesta fue simple y terrible: porque mataste a mi padre y a mis hermanos. Las palabras del niño atravesaron el silencio, y en lugar de ira, Ricardo mostró lo que nadie esperaba. Perdonó a Bertrand e incluso ordenó liberarlo, recompensándolo con una bolsa de oro. Vive y por mi misericordia contempla el día luminoso, dijo el rey. Esta fue su última magnanimidad, que sorprendió a todos los testigos. Pero la misericordia del moribundo no fue cumplida. Tan pronto como Ricardo murió, los soldados capturaron a Bertrand. Sin hacer caso a la orden de su señor, sometieron al niño a muerte tortuosa, le arrancaron la piel y lo colgaron. Así la última voluntad de Corazón de León fue pisoteada por la mano cruel de sus guerreros. El 6 de abril de 1199, Ricardo Corazón de León murió, sin recuperarse nunca de su herida. La noticia de su muerte recorrió Europa y conmocionó todas las cortes. Nadie podía creer que el héroe legendario de las cruzadas, que había luchado codo a codo con los más grandes guerreros de su tiempo, había caído no en batalla, sino por la flecha de un niño. Para unos esto fue una clara señal de venganza celestial por su crueldad y vida sangrienta. Otros vieron en esto la manifestación de la caprichosa ironía del destino, capaz de derribar incluso a los más grandes. La muerte de Ricardo se convirtió en símbolo de que ni la gloria ni el valor hacen inmortal a una persona. Pero quizás la ironía más amarga fue que el tesoro por el cual el rey arriesgó todo, muy probablemente no existía en absoluto. Testimonios posteriores indican que los rumores sobre el oro romano fueron invención, un simple cuento en el que creyó el rey. Al final, dio su vida no por la victoria ni por la fe, sino por una ilusión creada por relatos ajenos. Después de la muerte de Ricardo, su cuerpo fue dividido según la costumbre medieval. Su corazón fue sepultado en Rouen, las entrañas fueron dejadas en Chalus, y el resto del cuerpo fue llevado a la abadía de Fontevraud, donde encontró reposo a los pies de su padre, Enrique II. Incluso después de la muerte, el rey quedó dividido entre las tierras por las que luchó toda su vida. La memoria de él permaneció contradictoria. Para unos siguió siendo para siempre el guerrero legendario, símbolo del valor y coraje caballeresco. Para otros, un gobernante débil que casi no vivió en Inglaterra y la agotó por sus propias ambiciones y guerras interminables. Su reinado se convirtió en pesada carga para el pueblo,
y su nombre se asoció más con las cruzadas que con el cuidado del reino. La muerte de Ricardo se convirtió en lección para los descendientes. Mostró cómo el orgullo y la sed insaciable de gloria pueden llevar incluso al más grande héroe a la caída. Corazón de León vivió su vida en persecución de la gloria eterna, pero su final recordó al mundo que incluso los más fuertes y gloriosos están sujetos a las crueles leyes irónicas del destino. La extraña e inesperada muerte de Ricardo no pasó sin dejar huella. Para muchos comandantes militares se convirtió en seria lección, nadie más se permitió acercarse a los asedios de manera frívola, ni siquiera de las fortalezas más pequeñas. Los generales se volvieron más cautelosos, prestaron atención a su propia seguridad y comprendieron que el enemigo, por débil que pareciera, podía resultar mortalmente peligroso. La imagen de Ricardo se convirtió en símbolo de dos opuestos a la vez, el valor caballeresco y la trágica ironía del destino. Fue alabado como el más grande guerrero de su tiempo, pero su final recordaba que incluso los más fuertes no pueden escapar a la vulnerabilidad humana. Han pasado siglos, pero Ricardo Corazón de León permanece como una de las figuras más brillantes y contradictorias de la Edad Media. Su vida estuvo llena de heroísmo y gloria, pero también de errores que costaron caro a su reino. Precisamente esta dualidad hace su personalidad tan atractiva para la historia, se convirtió en héroe de leyendas, pero al mismo tiempo en advertencia sobre lo alto que puede ser el precio del orgullo.